Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más seguimos con ustedes en estas cápsulas bíblicas día tras día, acompañándoles en su devocional diario, y le damos gracias al Señor porque nos da las fuerzas para seguir adelante y nos anima para que sigamos creciendo espiritualmente a través de su palabra. Hoy vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Efesios 6, del versículo 10 al 20. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a estar haciendo la lectura que corresponde para el día de hoy en nuestro pan diario, y el título es Las palabras correctas. Y oren por mí a fin de que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hace un tiempo, algunos escritores han alentado a los creyentes a refrescar el vocabulario de nuestra fe. Por ejemplo, uno de ellos señaló que incluso las palabras teológicamente ricas de la fe pueden perder su impacto cuando el exceso de familiaridad y uso nos lleva a perder contacto con la profundidad del Evangelio y nuestra necesidad de Dios. Ante esto, sugería que quizá necesitamos reaprender el lenguaje de la fe, empezando de cero, quitando nuestras suposiciones hasta ver por primera vez el Evangelio. Esta invitación a hablar de Dios empezando de cero me recuerda a Pablo, quien dedicó su vida a hacerse a todos de todo por causa del Evangelio. Nunca supuso conocer la mejor manera de comunicar lo que Cristo había hecho, sino que dependía constantemente de la oración y les rogaba a los otros creyentes que oraran por él para que Dios le diera las palabras adecuadas para compartir la buena noticia de Jesús. El apóstol también sabía que cada creyente necesitaba arraigarse cada día más en el amor de Dios y depender de su gracia para poder encontrar las palabras apropiadas para comunicar la increíble noticia de lo que Él hizo por nosotros. Pregunta: ¿cuándo percibiste el Evangelio desde una perspectiva nueva por primera vez? ¿Cómo la oración te mantiene consciente de tu necesidad de la gracia de Dios? Bueno, en esta reflexión, en este devocional de hoy, podríamos tocar algunos puntos. El primero, obviamente, las palabras correctas, que es con el que se titula la enseñanza o la lectura de hoy, y se refiere precisamente a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de aprender a hablar correctamente sobre el Evangelio, a comunicar de una manera más clara, más sencilla y más interesante el Evangelio a otras personas. Eso lo logramos solamente si nosotros también estamos refrescando nuestra mente espiritual. Cuando nosotros nos
Cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, a leer la Biblia, a congregarnos en una iglesia, cuando nuestro caminar cristiano comienza, aprendemos muchas cosas. Aprendemos algunos versículos claves que fueron los que seguramente nos compartieron a nosotros. Aprendimos lecciones, aprendimos muchas cosas como cristianos. Pero el peligro es que nos quedemos allí, en esas primeras enseñanzas básicas, y que nos quedemos ahí, que no tengamos el deseo de aprender cada día más y más y más, y que nos convirtamos sencillamente como en una especie de grabadoras o de loritos, repitiendo sin entender, sin comprender todo lo que nosotros hemos aprendido a otros. Es importante que nosotros podamos crecer espiritualmente, es importante que nosotros podamos pasar de la leche a comer ya comida sólida, a comer carne, a crecer, a madurar espiritualmente. Hay algunas ilustraciones en la palabra también al respecto, porque hay muchos cristianos que se quedan y pasan los años y no han pasado de tomar leche. No, como los niños que aprenden y lo primero que consumen es esa leche materna, pero con el pasar de los años, con su desarrollo, con su crecimiento, pues van empezando a comer otras comidas mucho más sólidas, mucho más pesaditas, hasta que ya estamos a una madura donde podemos comernos un bistec o comernos, qué sé yo, algo sencillamente que un bebé no podría comerse. Y esta ilustración nos ayuda a entender un poquito también lo que sucede con el ser cristiano, con el madurar espiritualmente, con el crecer espiritualmente. Es importante que nosotros podamos cada día más avanzar y avanzar en el conocimiento de Dios, que no nos quedemos en esas bases, que esas bases sean el fundamento, por supuesto, de nuestra fe cristiana, pero que nosotros sigamos avanzando, sigamos conociendo cada día más al Señor, para que nuestra manera de comunicar al Señor sea mucho más completa, para que tengamos ese conocimiento pleno cuando estemos comunicando el Evangelio, cuando estemos compartiendo el Evangelio con otras personas, que nosotros podamos avanzar en nuestra mente, en nuestro corazón, en ese conocimiento de Dios. Cuando nos hacen la pregunta aquí en el devocional, ¿cuándo percibiste el Evangelio desde una perspectiva nueva por primera vez? Y esa pregunta quizás no la entendemos así nomás leyéndola de corrido, sino que tenemos que hacer un alto y pensarla, meditarla bien. Y entonces viene a mi mente algo. Muchas veces como cristianos nos pasamos mucho tiempo de nuestro cristianismo como detenidos en el tiempo. Es decir, conocemos a Cristo y nos detenemos en el tiempo. Lo único que hacemos nuevo es ir cada semana a un servicio, escuchar la palabra, pero como que nos quedamos ahí. Entonces pasan 5, 10, 15, 20 años y tú te quedaste ahí, detenido en el tiempo, porque no deseaste en tu corazón abrir esa mentalidad para entender al Señor cada día desde una perspectiva diferente y no solamente como la primera vez. Y esto lo podemos lograr cuando nosotros tenemos una vida de oración constante y una vida de oración creciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando, esa relación que tenemos con nuestro Padre pues se va profundizando, va creciendo, nos va poniendo a nosotros la necesidad de conocer más y más y más y más, y entonces nosotros empezamos a percibir el Evangelio de una manera diferente a como lo aprendimos cuando nos enseñaron y nos detuvimos en el tiempo. Y es muy triste ver personas que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio y tú estás hablando con ellos y no pasan de una conversación o una comprensión básica, sencilla. Y se pregunta uno, bueno, pero esta persona tiene 20 años de ser creyente o 15 o 30 y pues cuando uno habla con él no está esperando temas profundos, teológicos y una disertación sobre la escatología. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo esa persona ha comprendido a Dios desde la perspectiva de su experiencia en 10 o 15 o 20 años. Pero no, se quedan en lo básico, como las canciones de los niños en la escuela dominical. Entonces, eso solamente sucede cuando nosotros tenemos ese deseo de avanzar, de crecer y de pedirle al Señor que coloque las palabras correctas de acuerdo a nuestro nivel de madurez cristiana para poder compartir con las demás personas de ese amor de Dios. Y no depende de nosotros.
Depende de Dios, depende de su gracia, de su misericordia, de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias por cada persona que hoy nos está escuchando por primera vez. Que seguramente para estas personas sea incomprensible lo que estamos hablando. Y de eso precisamente trata lo que tú nos estás enseñando hoy. Que nosotros podamos realmente avanzar y compartir el Evangelio de una manera clara. Quizás para muchos hoy quedaron sin entender o comprender lo que estábamos hablando, pero es una enseñanza de cómo nosotros debemos hacer las cosas mejor cada día para que el Evangelio pueda llegar con claridad a cada persona. Hoy para esas personas el mensaje es que Jesucristo les ama, que Jesucristo quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes, una relación creciente, una relación que avance, una relación que madure para que ustedes puedan llegar a ese nivel al que Dios quiere que lleguen y puedan cumplir su propósito en sus vidas. Y de la misma manera para todos aquellos que ya llevan años en el Evangelio, hay que avanzar, hay que crecer, hay que construir, hay que madurar, hay que seguir adelante profundizando en esa gracia, en ese amor de Dios y clamando al Señor para que nos dé esas palabras adecuadas para testificar de Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.